fuimos allá y buscando evitar irme por los Aticos porque es una calle que... al final entré por un lugar, me equivoqué y cuando entré y crucé, cayó la camioneta en una boca de visita o una cloaca. No tenía la tapa y cayó allí la camioneta y por supuesto mi esposa se agitó, de hecho se golpeó la cabeza con el techo y estábamos allí atrapados y pensaba qué hacer. Me bajé, ya manejó el vehículo e intenté con mis fuerzas, con mis músculos echar la camioneta hacia atrás y no lo pude lograr. Y pasó un muchacho, me dijo, mira, ya ahorita lo vengo a auxiliar, voy a buscar unos palos para sacarlo de ahí. A los 5 minutos regreso y se fue. Y después pasó otro y le dije que por favor me ayudara y empujamos y no logramos, la camioneta es pesada, la que está allá afuera. Y no sabíamos qué hacer, meterle un palo, no había forma. Y en ese momento vinieron 3 funcionarios, guardias nacionales, y cuando uno ve a los guardias nacionales siente algo, no es mucha alegría, pero se acercaron y me dijeron, hermano, ¿qué pasó? Se me cayó la camioneta ahí. Hey, vamos a ayudar aquí y vamos a empujarlo. ¿Seguro? Sí. Y empujamos y no podemos. Hey, pon usted acá, ven acá. Lo llamó, ven acá, ayuda aquí a sacar esta camioneta. Y entre los 5 le empujamos y lo sacamos. Hermano, muchas gracias, Dios lo bendiga. Y se fueron, no los vi más. Y eso me llamó la atención porque, como les dije, generalmente uno los ve y siente todo menos alegría, pero esa vez sentí mucha alegría ayer y le di gracias y gracias, iba en la camioneta dándole gracias a Dios. Primero no se rompió el vehículo y logré salir de ese atolladero, de ese hueco, de esa boca de visita, de esa agua cloacal que estaba allí. Y hoy quiero que usted me acompañe a hablar sobre la gracia. Quiero hablar hoy sobre la gracia y que usted pueda ver la gracia de Dios en cada cosa que usted hace y en cada momento que usted está haciendo, cada cosa que usted esté haciendo. Y le voy a pedir primero que me acompañe a orar. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, hoy venimos agradecidos por este nuevo amanecer y por esta nueva oportunidad de vida. Gracias porque estamos vivos, gracias porque respiramos, gracias por la familia, gracias por los recursos, gracias por la luz que nos alumbra, gracias por el aire acondicionado que hoy sí está funcionando perfectamente, Señor. Gracias por la silla en la cual nos sentamos. Gracias, Dios mío, por la salud que hay en nuestros cuerpos mortales. Gracias por todo, pero sobre todo, gracias por Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, que tu palabra nos enseña que Él, teniendo los ojos puestos en el gozo, sufrió el oprobio y fue hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual tú lo exaltaste hasta lo sumo. Señor, hoy queremos escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, abre nuestra boca, Señor, para poder hablar tu palabra, de tu hermosura, de tu santidad y de tu pureza, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Bien, ubíquese rápidamente en la carta a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ya que escribió 2 cartas. La segunda carta a los Corintios, el capítulo número 8. Voy a compartir con ustedes el capítulo 8 y el 9, pero espero algunos versículos los voy a compartir, algunos me voy a detener porque considero que son muy importantes y a veces se malinterpretan, y espero que Dios pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana. Como le dije, le he titulado Necesitados de la Gracia. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8. Leemos los primeros versículos, que dice de la siguiente manera: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Quiero que guarde allí algunas palabras que quiero compartir con usted en esta enseñanza. Una de esas palabras es pobreza, otra es abundancia, la otra es manito de caimán, alegría, soltar, amar, rogar, servicio y gracia. Guarde esas palabras allí. Como hemos visto acá, quiero darle un poco de contexto de esta carta. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia a la cual él ganó, él predicó, enseñó, levantó esa iglesia, y le escribe para decirles que hay una gran necesidad en Jerusalén. Estaban pasando, había una gran hambruna en Jerusalén, eso lo puede usted leer en el libro de los Hechos, y así que se decide hacer una colecta de dinero para llevarle a esos hermanos en Jerusalén que estaban padeciendo de una gran necesidad. Y él toma como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Y esos hermanos de Macedonia, de pronto usted dice, bueno, tomó a estos hermanos de ejemplo porque tenían recursos, tenían dinero, tenían mucho trabajo, y bueno, tenían empresa y podían apoyar. Pero no, no es así. Los hermanos de Macedonia tenían pobreza extrema. De hecho, todos los que estamos acá somos más ricos que ellos. Ellos estaban en extrema pobreza. Era una colonia romana, y Roma los exprimía, les cobraba impuestos enormemente, y muchas veces sembraban y eso se les iba. De manera que estaban, como decimos nosotros, en la carra plana. Estaban limpios, estaban con mucha necesidad. Y a esos hermanos el apóstol Pablo los pone como ejemplo, porque cuando le dicen, mira, en Jerusalén están padeciendo, la cosa está dura en Jerusalén, y necesitamos que ustedes puedan dar una ofrenda. Y una vez metieron la mano en el bolsillo, y dice algo bien interesante que quiero compartir con usted en estos versículos. Le dice: en grande prueba, versículo 2, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estaban en prueba, estaban en tribulación y tenían una profunda pobreza. Pero a pesar de su profunda pobreza, tenían generosidad y se gozaron de poder dar. Había gozo en ese dar. Dice verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Y luego el 4 que me llama la atención dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Para ellos el ofrendar no era una carga, no era simplemente sacar el dinero del bolsillo de la cartera, no, era un servicio, era una forma de servir a sus hermanos y al Señor. Y eso es bien interesante porque dice, nos rogaron. Y eso también me llama la atención porque cuando usted está apretado, y muchos de nosotros en este país, tu país, mi país, hemos estado apretados o estamos apretados, cuando nos dice, hermano, una ofrenda, ya va, vamos a calcular, déjame sacar cuenta y luego te dice. Pero ellos, te rogamos, Pablo, que no nos dejéis por fuera. Pero hermano, ustedes están en profunda pobreza, no nos vas a dejar por fuera para ofrendar. Te rogamos, queremos participar de este servicio. Y eso es bien interesante porque, como les dije, estaban en extrema pobreza. Y el verso 5 dice, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es decir, ellos se entregaron su vida al Señor. Y como entregaron su vida al Señor, podían entonces entregar sus recursos
económicos. Porque entendían que esos recursos eran del Señor, porque ellos mismos eran del Señor, así que podían con toda liberalidad, con toda generosidad, poder dar, sabiendo que había necesidad en esta gente de Jerusalén, porque esta gente está padeciendo, así que por favor den el dinero. Les pido que participen de este servicio. No les hablo como quien manda, no es una orden, es una petición. Y eso es bien interesante porque este hombre, que era la máxima autoridad en ese momento allí, no usó de ese privilegio, sino que les pidió en humildad y sencillez que ellos pudieran servir. Y aquí caemos en el versículo que quiero hacer más énfasis en esta mañana, que me parece que es el más importante, al menos de este capítulo, el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este versículo es sumamente importante para ti y para mí, porque está hablando del Rey del universo. Y dice que el Rey del universo se empobreció para con su pobreza enriquecernos. Y muchas veces este versículo es mal interpretado o manipulado por personas para decir, mira, ahí está el dinero, y ahora sí te vas a llenar, y el Señor te va a bendecir, el Señor va a abrir puertas, y tu negocio va a prosperar. No, eso no dice allí. Dice que el Rey del universo se vistió de humanidad, y al vestirse de humanidad se estaba empobreciendo para enriquecerte a ti y para enriquecerme a mí, espiritualmente. ¿Y cuál es esa riqueza? Salvación, gracia, vida eterna y sobre todo la adopción como hijos de Dios. Esa es la riqueza de la que habla este versículo y no de dinero. De hecho, lo que menos le interesa al apóstol aquí es hablar de dinero. Está hablando del servicio, está hablando del amor, está hablando de la generosidad, de la coinonía, de entender de que estos hermanos que están allá en Jerusalén están padeciendo, por lo tanto voy a extenderle la mano, más que dinero. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que acá solamente se trata de dinero. No, se trata de servir, se trata de amar. Y el apóstol lo dice de esa manera, que no lo pide con la autoridad, sino que nos dice que Jesús se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente, porque recuerde que éramos pobres porque el pecado nos empobreció. Por eso él dijo allá en Mateo, bienaventurados los pobres, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando usted entiende eso, que usted es pobre y que Jesús llega a su vida y te enriquece con su amor, con su misericordia, con su bondad, con su gracia. Y eso es muy importante, la gracia, que no es otra cosa, que generalmente pensamos que la gracia es una cosa. Uno busca en el diccionario y en el diccionario griego dice que la palabra gracia es regalo, don, y es verdad. Pero más que algo, la gracia es alguien, se llama Jesús. El mayor regalo que Dios le dio al mundo se llama Jesús, en la cruz del Calvario, en la vida que Él anduvo aquí en la tierra. Ese es el mayor regalo. A veces pensamos que la gracia es como que un rocío que cae por ahí. No, la gracia es una persona, Cristo Jesús, andando, caminando en la tierra y viviendo en tu corazón y en el mío. Y cuando tú entiendes eso, entonces tú puedes vivir una vida llena del amor de Dios y agradecido, como en el caso que le decía que estaba yo caído en ese hueco, en esa cloaca, y yo no podía salir por mi propia fuerza. Yo lo intenté, pero no podía salir de esa cloaca putrefacta. Necesitaba una fuerza externa
más poderosa. Y sabe que cuando esas personas me ayudaron, yo sentí agradecimiento y no les pude pagar. Yo no les pagué para que me ayudaran. Tú no puedes pagarle a Dios por la salvación que ha hecho en tu vida. Muchas veces pensamos que el servicio a Dios, me contaba alguien que estaba sirviendo al Señor y venía para acá y hacía todo lo que hay que hacer en el servicio, en el ministerio de servicio, pero se dio cuenta que servía a Dios, pero estaba lejos de Dios. Cumplía con todas las cosas que había que hacer, pero estaba lejos de Dios. Y muchas veces ocurre eso, que creemos que hay que servir a Dios para pagarle lo que Él ha hecho por nosotros. Y no, usted no puede pagar la gracia, es gratis. Es la acción de Dios de manera soberana para salvarlo, para rescatarlo, para perdonarlo, para santificarlo día a día. Porque la santificación es continua y hasta que Él venga. Y por eso ese versículo 9, cuando dice que con su pobreza vino a enriquecernos, tenemos que tenerlo siempre presente, que no podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Y la gracia nos capacita para poder amar a los demás a pesar de los errores y a pesar de las cosas que puedan hacer o decir en contra nuestra. Por eso necesitamos entender la gracia del Señor. Más adelante, el versículo 9, bueno, ya leímos el 9, el versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y es interesante de que si usted puede ver allí en el verso 18, no dice quién es el hermano, no dice el nombre del hermano. Y eso es bien interesante porque en estos tiempos que vivimos buscamos resaltar o que nos vean. Pero no ocurre con eso, con el apóstol Pablo. Nombra a un hermano ahí y no sabemos quién es, pero estaba trabajando para el Señor. En el verso 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Muchas veces la gente dice, a mí no me importa lo que diga la gente, pero al apóstol Pablo se le importaba. Y a usted debe importarte que las cosas que nosotros hagamos sean claras, que la gente pueda verlo, pueda examinarnos y no puedan decir nada de nosotros. En este caso era recursos económicos, pero a veces puede ser tu trabajo, puede ser en tu vecindario, que la gente pueda decir, realmente este hombre Dios lo ha transformado, a esta mujer Dios lo ha transformado, a este joven Dios lo ha transformado o lo está transformando. Sí es importante que la gente pueda hablar bien de nosotros a favor del Señor, porque somos cristianos. Como le dije, yo comencé a caminar con el Señor, o el Señor me alcanzó en 1990 y me he dado cuenta durante estos años que los años que tú puedas tener en el Evangelio no significan nada, no te dan un rango. Cuando tú estás en el cuartel, yo estuve en el cuartel, en el servicio, y cuando tú estás en el cuartel, eso es importante, el tiempo que tienes, se llama antigüedad. Tú estás en el cuartel y de pronto ya tienes 2 años o año y medio, llega alguien nuevo y generalmente se le dice nuevo, mira, párate firme porque yo soy más antiguo que tú. Y aún se hace eso con personas que puedan tener un mayor rango a nivel militar, es decir, tú puedes ser un distinguido antiguo y aquel es un cabo segundo, cabo primero nuevo, pero ya tiene un mayor rango, pero tú le dices, no chicos, a mí no me vas a mandar, yo soy más antiguo que tú. Y eso en la milicia es importante, pero en el Evangelio no vale nada. Tú puedes tener 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio y eso no vale nada en el sentido de que no te hace mejor, a menos que eso
todo ese tiempo Dios haya estado trabajando en tu carácter, trabajando en tu vida y se vea la transformación que Dios ha estado haciendo en tu vida durante todos esos años. Si han pasado esos años y en tu vida sigue igual, entonces no ha pasado nada. Y eso es muy importante porque a veces pensamos que porque tengamos años en el Evangelio ya tenemos madurez y realmente no es así. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios le dice a ellos en el capítulo 3, si mal no recuerdo, les di a beber leche y no alimento sólido porque no eran capaces, ni todavía lo son. Porque debiendo ser ya maestros son niños y tengo que darles leche. Ya tenían tiempo los corintios y él no les pudo dar un alimento sólido que le quería dar. De pronto una palabra de parte de Dios, una revelación que le quería dar de parte de Dios, no se la pudo dar porque eran niños. ¿Y cómo se identifican los niños? Muy fácil. Yo que tuve dos, cuando estaban más pequeños, pues estaban peleando. A mí ve que me agarró esto, me agarró esto, me agarró aquello. Los niños se lo pasan peleando todo el tiempo. Y cuando usted y yo nos pasamos peleando todo el tiempo y viendo los efectos del otro y no perdonándonos y no ayudándonos, somos niños. Dios nos considera niños. Y es necesario que empecemos a crecer, a vencer todos esos obstáculos, todos esos errores que vamos teniendo cada día y poder ayudarnos a crecer mutuamente para que se vea esto. Y aquí lo podemos ver en el versículo 22, dice: enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Tampoco sabemos quién es este hermano, otro hermano anónimo. Y como le decía, esta parte de anonimato hoy día nos gusta mucho. Queremos ser nombrados, que nos reconozcan, que yo hice esto, que yo hice lo otro, porque de lo contrario, bueno, a mí no me toman en cuenta aquí, chico. No es posible que yo moví la silla y no dijeron nada. Pinté acá y no dijeron nada. Acomodé esto y nadie dijo nada. Necesitamos ser reconocidos. Pero estos dos hombres, ni siquiera sabemos sus nombres, pero están anotados en el libro de la vida. Y más adelante dice algo bien interesante. En cuanto a Tito sí lo nombra, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Estos hermanos que no sabemos cómo se llamaron, les llamó, son la gloria de Cristo. Esta gente son portadores de la gloria de Cristo. La gente cuando los ve, cuando hablan, cuando se actúan, ven a Cristo reflejado en sus vidas. Anónimos. Pero la gente los podía ver, habían confianza en ellos. Sí, confiamos en ellos, que los que vayan a recoger las ofrendas junto con Pablo y con Tito. Confiamos en ellos, son 100% confiables. Es decir, tenían un buen testimonio, pero eran anónimos, totalmente anónimos. Y eso es muy importante porque, como les decía, muchos de nosotros queremos ser vistos y ser nombrados. Y luego el verso 24 dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestra gloriarnos respecto de vosotros. El apóstol termina este capítulo 8 mostrando que estos hombres realmente se habían entregado al Señor, igual que los de Macedonia, que a pesar de su pobreza pudieron ofrendar al Señor. Y eso me hace pensar en lo que leía en esta semana. Leía dos historias similares de gente multimillonaria. Una era el señor Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan. Si no saben quién es Mark Zuckerberg, ese muchacho es el dueño de Facebook, o uno de los dueños de Facebook, uno de los hombres más ricos del mundo. Y junto con su esposa se pusieron de acuerdo y le dijeron: mi amor, vamos a donar el 99% de nuestras acciones. Y yo dije: wow, este hombre se está desprendiendo de los pobres.
99% de las acciones. Es decir, va a quedar con el 1%. Y uno puede decir, ay, pobrecito Mark y Priscila, se van a quedar con el 1%. El 1% de sus ingresos no van a padecer mucho, no van a pasar hambre, de hecho no lo van a pasar hambre, sus hijos van a seguir estudiando, de hecho los motivó el nacimiento de su hija en el 2015, y ese 1% representa solamente 1.000 o 2.000 millones de dólares con lo que se van a quedar. De manera que sus hijos nunca van a padecer, de hecho ellos se mueren y se mueren sus hijos y sus nietos y siguen disfrutando de esos recursos. Pero aparte de eso, hay un pequeño detalle en cuanto a ese desprendimiento del 99%, porque eso es mercadotecnia. Ellos realmente lo que están es cambiando el lugar de sus recursos. Es decir, los están colocando en unas empresas que invierten y reinvierten y reinvierten y se hacen más ricos. Primero porque pagan menos impuestos al dar supuestamente a sitios que necesitan donaciones como iglesias y cosas así, o colegios, de manera que sus recursos se multiplican, no se disminuyen. Y eso me llamó la atención porque ellos lo que están haciendo es, ante la gente se están desprendiendo, pero a nivel económico se están enriqueciendo más, porque ahorran más en impuestos. Y eso me hizo pensar en el caso de otra mujer también rica en el siglo XVIII, Selina Hastings, duquesa de Huntington. Ella recibió al Señor y decidió entregar sus recursos en iglesias, en pastores, en colegios, en institutos, sembró su riqueza. Y hay otra mujer que es similar a ella, pero en este tiempo, que se llama Mackenzie Scott. Si no saben quién es Mackenzie Scott, es la ex esposa de Jeff Bezos. Si no saben quién es Jeff Bezos, es el pequeño dueño de Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo. Y esta mujer, pues cuando se divorció de él, pues le pidió unos cobritos y él se los dio. Les dio el 4%. Y con esos cobritos, pues ella decidió hacer inversiones, pero decidió dar también. Ha dado muchos millones a instituciones educativas. Más o menos unos 17.000 millones de dólares ha dado. Se ha desprendido, entre comillas. Porque realmente esta mujer, que aparenta desprenderse, se ha hecho más y más millonaria. Porque la idea es aparentar que dan, pero manteniendo su dinero. Es decir, un bracito de caimán, manito de caimán. Han dado millones, pero aunque han dado millones, siguen siendo manito de caimán, porque no pierden el control de sus empresas. A diferencia de esta mujer que le dije, Selina Hastings, esta mujer empezó, si la comparamos a esta época, está al nivel de Mackenzie Scott, multimillonaria. Tenía un título de duquesa, empezó a dar y a dar y a dar y a dar dinero a iglesias, levantó muchas iglesias de cero, otras las refaccionó, los pastores que se estaban formando, ellas los sustentaban con recursos, hizo muchas entregas de dinero, al punto de que cuando ya no tenía dinero empezó a vender sus joyas, y cuando no tenía joyas, colocó su jardín para sembrar. Cuando ustedes ven, cuando escuchan el jardín, ¿qué piensan que era su jardín? ¿Qué tamaño piensan que era su jardín? ¿Qué tamaño crees que era el jardín? ¿Ah? Muchas hectáreas. ¿Cuánto tiene un estadio? ¿El tamaño, John? ¿Un estadio? ¿Ah? Bueno, ella tenía el equivalente a 200 estadios de fútbol. Y en esa inmensidad de jardín sembró maíz. Y sembraba maíz para seguir manteniendo y sembrando en la obra del Señor. Y cuando ya no tenía ya dinero, ella dijo, mira, voy a morir.
1791. Tengo 83 años. Voy a morir. Ella merecía, porque era una duquesa, y no quedó en la carra plana ni quedó pobrecita, no. Simplemente decidió no vivir con lujos, pero tenía, por ser duquesa, tenía el derecho a morir con un sepelio de Estado, como si fuera una presidenta de un país. Ella dijo, no, cuando yo me muera, la más absoluta austeridad. Así como he vivido yo entregada al Señor, así va a ser mi sepelio, austero. 4 personas en mi velorio. Y así fue. Murió a los 83 años y solamente fueron 4 personas a su sepelio. Nada de marquesinas, nada de anuncios, nada de prensa, sola. ¿Por qué? Porque se entregó al Señor y luego entregó su riqueza. Ella pudo entregar sus riquezas porque primero se entregó ella al Señor. A mucha diferencia de estos personajes que les hemos nombrado, que aunque han dado miles de millones, no han podido desprenderse del control de sus recursos. Y por eso pasamos al capítulo 9. En el capítulo 9 podemos ver algo interesante. En el verso 4, dice el apóstol Pablo, 9 de la segunda carta a los Corintios, dice, no sea que viniendo conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios, le dice, ustedes están preparados desde el año pasado, pero mire, voy a ir con unos macedonios, pero tengan lista la ofrenda, para que no nos avergoncemos nosotros, para no decir ustedes, es decir, Él los está cuidando. Es un padre amoroso que está viviendo por sus hijos espirituales y le dice, preparen la ofrenda para que cuando lleguemos con los macedonios, ustedes no salgan avergonzados. Y esto es muy, muy importante, porque este hombre que está liderizando esta iglesia, su intención es cuidar a sus hijos, apoyarlos, consolarlos, orientarlos. Y eso hoy en día, la paternidad, hoy se habla de la paternidad espiritual, y yo particularmente no me gusta usar ese término. Y alguien me dijo, no, mira, yo te considero a ti como un padre y te quiero decirte esto. Y me llamó la atención, porque no me gusta usar ese término porque hoy está muy manoseado. Porque se piensa o se cree o se dice que el padre espiritual pues merece toda la atención y hay que darle. Y eso no es verdad. Este padre espiritual cuida a sus hijos. Mire, van a ir los macedonios, tengan lista la ofrenda. No quiero que se avergüencen, los estoy cuidando. Y más adelante el apóstol sigue escribiendo y quiero llegar al versículo 6, que esto es otro versículo que es muy conocido, pero también muy mal interpretado o manipulado. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cuando leemos este versículo, sobre todo en el siglo XXI, usted y yo pensamos que cuando dice ahí, el que siembra escasamente, es el que siembra poquito. Y el que siembra generosamente, es el que da bastante. Es decir, si aquí se recoge un dinero y alguien da $1, tú dices, bueno, él sembró escasamente. Y viene alguien y saca un billete de $100 y usted dice, oye, ese sembró abundantemente. Pero eso no lo dice allí. Porque para efectos de la escritura, a Dios no lo pone usted nervioso, o a Dios no le interesa su dinero, y que usted dé $1 o dé $100, a Dios no le importa. O sea, a Dios no le impresiona. Lo que a Dios le va a impresionar es la actitud
con la cual tú das eso. En este caso, dinero. Y eso usted lo puede ver cuando en el Edén o en Génesis dice la Biblia, y miró Dios con agrado a Abel y su ofrenda. Y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Dios mira a la persona, Dios ve el corazón de la persona, la actitud de la persona. Por eso cuando dice aquí, el que siembra escasamente es el que siembra con manito de caimán, con dolor, con tristeza, bueno, hay que dar. Y usted puede sembrar $100 con manito de caimán y puede sembrar $1 con gozo y con alegría. Porque va a depender de su actitud y no de la cantidad. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y usted lo puede ver porque lo dice más adelante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y me detengo en esta palabra alegre. ¿Usted piensa que aquí alegre es feliz y contento? No. De hecho, el apóstol no usó ni la palabra contento en griego, ni la palabra feliz en griego. No. Usó la palabra hilarión, de donde viene la palabra hilarante. Es decir, el que da con gozo, con alegría, voy a dar, voy a dar, voy a dar, voy a dar. Eso es lo que dice el apóstol allí. El que da con alegría, pero una alegría estridente, una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque Dios nos dio con abundancia, nos dio a Jesús. No nos dio un ángel. Se dio a sí mismo, dice la Escritura. Nos dio lo más grande que tenía, a Jesús. Y así como Dios nos dio a Jesús, los de Macedonia se dieron a sí mismos. Así que dar con abundancia no es cantidad. Es actitud del corazón. Es por qué tú das. Para que te vean como hacían los fariseos, que lanzaban la moneda para que la gente viera que habían dado mucho. Si usted recuerda ahí, dice el Señor Jesús, aquella viuda dio más que todos ellos. Y si usted lee el texto, dice, y los ricos echaban mucho. Echaban mucho, como Mackenzie Scott y el señor Mark Zuckerberg. Mucho. Pero de lo que les sobraba. De lo que les sobraba. Pero esta mujer echó todo su sustento. Es decir, ella confió que Dios la iba a sustentar, aun cuando se quedó sin nada en su bolsillo. Y eso es dar con alegría. Cuando usted puede dar sabiendo que Dios le va a proveer, como lo dice el texto. Dice más adelante, el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí el apóstol está citando el Salmo 112. Si usted ha leído el Salmo 112, lo que estamos leyendo la Biblia en un año, ya pasamos por ahí por el Salmo 112, y el Salmo 112 dice que bienaventurado el varón y todo, y hace una descripción hermosa allí, y ese varón que está allí es Jesús. El único que puede llenar los zapatos de ese Salmo 112 es Jesús. Es el justo, el que repartió su vida para enriquecerte a ti y a mí. Su justicia permanece para siempre. Ese es Jesús. Y con esa libertad, tú y yo debemos dar con toda alegría, con todo gozo, con toda generosidad, sabiendo que el Señor se va a glorificar en ti y en mí. Y luego dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él va a aumentar los frutos de la justicia, no te va a aumentar los cobres.
que es lo que hacen en muchas predicaciones. Mira, Dios ahora te va a llenar porque tú dijiste. No, va a aumentar los frutos de tu justicia. Es decir, vas a tener más amor, vas a tener más gracia, vas a tener más misericordia, más bondad, más presencia de Dios. Más que dinero. Porque como le dije, estos dos capítulos no se refieren al dinero en sí, sino a lo que Dios hizo a través de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando tú puedes ver a Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por tus pecados, por tu maldad, puedes vivir agradecido y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para con todos. Es decir, que tu amor y la gracia de Dios te estimula para dar con abundancia, con liberalidad, sin ningún problema, sin manito de caimán. Y el verso 14 dice, asimismo en la oración de ellos para vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Si hay algo que se repite en este capítulo es gracia, la palabra gracia, la palabra servicio, la palabra dar. Y quisiera que tú lo pudieras ver, porque en este capítulo termina el apóstol, cuando ya no tiene más nada que decir, dice, gracias a Dios por su don inefable. Y ese don inefable es Cristo Jesús. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, al cual envió a esta tierra a caminar, a vivir, a andar, a morir en una cruz y a resucitar para darnos salvación y vida eterna. Y usted puede hacer todo eso, hacer toda esa entrega, porque usted y yo tenemos que tener en mente que Jesús viene. Jesucristo viene y nosotros somos los anunciadores, los precursores de aquel gran día. Así como Juan decía, detrás de mí viene uno más grande que yo, que no soy digno de desatar los calzados. Ahora nosotros decimos, Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Jesús viene otra vez. Y esa razón y ese motivo tiene que estimularnos a nosotros para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Por eso entregamos nuestra vida, por eso entregamos nuestro tiempo, por eso entregamos nuestro amor, por eso entregamos nuestro dinero, porque entendemos que eso es de Él. Jesús viene, el Rey viene a buscar lo que es de Él. Usted y yo no tenemos nada, y quizás no le guste esta parte, pero esa es la verdad. Muchas veces pensamos, no, mi carro, no es mi carro, es el carro de Dios. No, mi dinero, no es mi dinero, es el dinero de Dios. Dios me da permiso para administrar su dinero, su carro, su tiempo. Esta vida es de Él. La tengo porque Él me la ha dado. Cuando Él diga, se baja el breaker, ya se acabó. Lo dice la Escritura. Cuando Él quita su mano, el hombre deja de existir. Y eso es muy importante porque muchos de nosotros nos cuesta dar es porque pensamos que eso es nuestro. Tanto esta hermana Selina Hastings como los macedonios pudieron dar porque entendieron que lo de ellos no era de ellos. Ellos eran simples administradores de la multiforme gracia de Dios. Y por eso podían dar. Porque entendían que nada era de ellos. La casa donde yo vivo no es mía, es de Dios. Todo es de Él. Todo, absolutamente es de Él. Y por eso usted puede dar con gozo y decir, Señor, aquí estoy, de lo que tú me diste, como dice el libro de Crónicas, de lo recibido de tu mano, te damos. Porque ¿qué es de eso? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Y esa debe ser nuestra motivación. El saber que Cristo viene. Y eso debe ser algo que a usted le emocione, le alegre,
se goce. El rey ya viene, está por llegar. Pero no lo piense como cuando ocurren estos eventos que han ocurrido en Venezuela y en Colombia y en otros países, los terremotos, y la gente, no sé por qué, la gente cuando ve esos eventos, lo primero que dice, no, eso ocurrió porque allá en esa ciudad o en ese país viven en pecado, viven en idolatría. Hermano, todos los países viven en idolatría. Todas las naciones viven en idolatría. Si eso por eso fuera, Dios hubiese acabado todo este país. Pero no es por eso. Los terremotos ocurren porque recuerden que vivimos en un mundo lleno de pecado. Y la naturaleza, aún la naturaleza, dice la Biblia, que gime por la manifestación de los hijos de Dios. De manera que eso va a seguir ocurriendo en la tierra. Cuando eso ocurra, en todo caso deberíamos decir, Señor, ten misericordia de esas personas. Hay tanta gente que no conoce al Señor. Mucha gente. Familiares nuestros que no han profesado a Jesús como Señor y Salvador. Y Jesús viene. El Rey ya viene. Viene a buscar a su iglesia. Viene a gobernar, viene a reinar. Pero usted y yo sabemos que hay mucha gente que no conoce al Señor. Y eso debería doler nuestro corazón, como vi a un predicador que decía que el presidente Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial había un pelotón inmenso de muchachos que iban a la guerra y le dice, mire, ¿cuántos de ellos conocen al Señor? Bueno, señor presidente, ¿cuántos de ellos conocen al Señor? Bueno, señor presidente, menos de la mitad. Vuelvan a predicarles el evangelio. ¿Cómo los voy a enviar yo a la guerra sabiendo que muchos de ellos no van a volver con vida? Van a ir a una eternidad y se van a ir sin Cristo. No, vuelvan a preguntarle, vuelvan a predicarle. Estamos fallando. Algo falló. ¿Cómo pudieron llegar aquí sin conocer a Cristo? Y muchas veces nosotros no estamos conscientes de que Cristo viene. Realmente la venida de Cristo para nosotros es una gran alegría. Viene el Rey. Dice la Biblia que estaremos en su tribunal. Y en este caso será un tribunal no para castigarnos, ni para lanzarnos de su presencia, sino para hacer cuenta con nosotros, como dice la Escritura en las parábolas de aquel rey que salió a lejanas tierras y le dio a sus siervos una cantidad de dinero y dijeron, bueno, ya que vengo para acá, deme cuenta. Eso es lo que va a pasar en el tribunal. Cristo viene y usted y yo tenemos que estar atentos a ese regreso y tenemos que estar anunciando a la gente que Cristo regresa y que por lo tanto deben acercarse a Él. Ayer tuve la oportunidad, ya para concluir, le pido a los músicos que vayan subiendo. Ayer tuve la oportunidad de compartir con alguien que no conoce al Señor. Estábamos hablando conversando y de pronto sale la conversación acerca de Dios. Y me dice, no, pero es que yo no creo en Dios porque si Dios fuera real, yo no estuviera sufriendo. Bueno, yo soy persona triste, pero yo no creo en Dios porque hay mucha maldad y hay mucho. Yo le digo, sí, es verdad que hay maldad. Pero cuando tú recibes al Señor como Salvador de tu vida es cambiada y vas a ver el mundo diferente. Pero necesitas arrepentirte, venir a los pies de Cristo. No, pero es que hay muchas religiones. Sí, hay muchas religiones. Pero es uno el que salva, se llama Jesucristo. Y tú necesitas a Jesús. Y fue un tiempo muy corto que pude hablarle a esa persona de Jesús. Porque los tiempos son cortos. Yo no sé si le volveré a hablar de la Biblia, de Jesús. Y usted y yo tenemos oportunidades de hablar a la gente, compartir a los jóvenes, a los ancianos, a los niños, de que Jesús viene.
Y usted y yo tenemos que estar conscientes de que realmente la venida de Cristo es inminente. Ya viene. Y no le, por supuesto, no voy a decirle mañana, no voy a darle tiempo porque eso no puedo hacerlo, eso es imposible. Pero su venida es inminente. Y como es inminente y es real, porque Él lo dijo, y como Él no miente, va a cumplir esa promesa. Voy pues a preparar lugar, y donde yo estoy, ustedes también, para que ustedes también estén. Esa fue su promesa. Los ángeles, cuando Jesús se va en el libro de los Hechos, le dice, están mirando al cielo y les dice: varones Galileos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese Jesús que ustedes vieron irse, así mismo va a volver. Y lo dice en el libro de Apocalipsis también, que todo ojo lo verá. Todo ojo verá a tu Señor y a mi Señor. Y como todo ojo lo va a ver, por su gracia, tú y yo tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, porque es su gracia la que nos permite tener un matrimonio duradero, sobre todo en este tiempo que vivimos. Por supuesto, un matrimonio donde hay peleas, donde hay discusiones, donde hay desavenencia, donde hay discusiones, y por la gracia de Dios podemos seguir adelante, podemos levantar hijos, por la gracia de Dios podemos perdonar y recibir perdón, por la gracia de Dios. Todo es por su gracia. Todo lo que somos y tenemos es por su gracia. Y eso es importante que lo entendamos, que no se trata de cuánto puedes dar, sino de cuánto estás dispuesto a que Dios trabaje en tu vida y te transforme. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado, para que puedan decir que en ti se refleja Jesús, como estos hombres anónimos que eran la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. Ponte de pie, vamos a adorar al único Dios verdadero, al que viene pronto, al que viene a salvar, al que viene a reinar, al que viene a gobernar, el que viene a hacer su voluntad en esta tierra, que todo ojo lo verá.